Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva serie de Voces de la Experiencia. Soy Grecia Guardado, formo parte del grupo de MindLace y este día tenemos el honor de tener como invitada a Ana María Granados. Ella es salvadoreña, eh, es licenciada en Consejería Bíblica, especializada en Consejería Profesional y Prevención de Adicciones, además fundadora del proyecto RUT. Es conferencista, consejera, escritora y madre. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy bien, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Eh, la verdad nos atrasamos un poquito porque cuestiones técnicas, pero aquí estamos para poder compartir y pues lo que sea de ayuda para cada uno de ustedes. Estoy lista para también quizás decir un poco de lo que Dios me ha permitido hacer hasta el día de hoy. Muy bien. Bueno, coméntanos un poco quién es Ana María en tus propias palabras, acerca de tus inicios. Bueno, creo que una de las cosas que no debo dejar de compartir es que todos tenemos un pasado, ¿verdad? Y ese pasado no fue fácil, hubo dificultades, muchas dificultades de niña, de adolescente, eh, incluso un poco en la vida ya adulta, porque pues me tocó ser madre sustituta de mis hermanos cuando yo tenía 14 años. Vengo de un padres alcohólicos, los dos ya murieron, y fue una vida bastante difícil en esa época. Pero si lo uno con el tiempo de ahora, yo podría decir que fue un tiempo de preparación para ayudar a otros. Y como digo, aunque fue difícil, me costó un cierto tiempo superar ciertas dificultades. Si era una estudiante aplicada, si llegué a sacar mi bachillerato, ingresé a la universidad. Hubieron muchas cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero lamentablemente por educar a mis hermanos, no pude seguir estudiando la carrera en ese momento Ok, porque la situación económica era difícil, era crítica, era dura, porque ya solo tenía un padre conmigo para poder ayudar a mis 6 hermanos, que realmente éramos una camadita, pero fueron tiempos muy puntuales de vivir ciertas experiencias que si realmente las atesoramos y no las vemos solamente como el pasado doloroso, creo que pueden de servir de ayuda a muchísima gente, no solamente en el país de origen de uno, sino mundialmente como me ha tocado a mí. Luego después, yo también tuve mis hijas, no fue un panorama tampoco fácil, porque venía con ciertas ideas equivocadas, conceptos cerrados, ¿verdad? En la estima, en el concepto de la vida, en cómo lograr cosas, todo esto estaba distorsionado en mi mente. Dios tendría que arreglarla en alguna medida y muchas cosas me ayudaron en el proceso. Y pues fui madre soltera de la primera niña y en la segunda, pues ya para casarme, él muere a escasos días de contraer matrimonio. A él estalló una mina y murió, pues nuestro país estaba en guerra, él era militar. Entonces, ese es el contexto en el que me muevo, claro. ¿verdad? Y sí, en una etapa, en un momento, de esas cosas que en la vida ni entiendes cómo pasan, pero sabemos que hay una mano divina que se mueve en medio de todo esto. Y pues llegué a ser secretaria de 4 presidentes de la República, no Wow. solamente de uno, y que aunque habían cambios de gobierno y de cuestiones políticas, pero seguía moviéndome en ese panorama, conocí un mundo totalmente diferente y pues tampoco fue tan fácil. Estábamos en medio de una guerra. Claro. Pero todo esto, en medio de todas estas situaciones, Dios llega de manera puntual a mi vida y eso me cambió la dirección, el panorama, ordenó mis sentimientos, emociones, conceptos, me limpió de un pasado doloroso, me estableció en un presente donde puede haber alegría y gozo y me hizo mirar hacia el futuro con esperanza
y pensando en el bien de otros. Eso te puedo contar como... Justamente, muchas gracias. Y justamente en eso quiero como detenerme. Tú hablas de un proceso de cambio en tu vida muy importante, o sea, no solamente del hecho de que tuviste que madurar muy rápido, a una edad muy temprana, haciéndote cargo de tu familia y luego de tus hermanos y luego de tu propia familia. ¿Cómo es que Ana María descubre tu vocación real? ¿Cómo es ese paso decisivo? ¿Hubo un momento decisivo para ti en el que tú tomaste la decisión de dejar eh, una aparente estabilidad como funcionaria a dedicarte completamente a la vida pastoral? Bueno, creo que muchas cosas influyeron. Una de ellas fue que yo trabajaba, tenía una empleada, eh, y pues en algún sentido esta era la mujer que me ayudaba a cuidar a mis niñas y también en algún sentido a algunos de mis hermanos, porque ellos iban creciendo, se iban graduando, se iban casando y se iban. Entonces a mí me hizo considerar algunas cosas. Primero, el hecho de que mucha gente se me acercaba dentro del camino del Señor, se me acercaban gente de mi edad a veces para pedirme un consejo o porque no le podía encontrar a nadie más. Entonces, no sé qué es lo que hacía que me vieran como alguien que las podía escuchar. Sinceramente, te puedo decir que no sé exactamente qué pasó, pero eh, yo tenía un cambio de vida, la gente notaba ese cambio de vida, la gente veía que yo tenía como un punto bien establecido de lo que quería hacer, cómo quería vivir, porque ya Dios venía ordenando como mi panorama económico, bueno, interior, mental Ujú. y exterior también, muchas cosas, ¿verdad? Realmente es como un ordenar de la vida, no solamente O un sea, punto, ¿verdad? inició solamente, inicialmente fue un proceso de cambio interno que luego te llevó a esos cambios externos. Sí, eso me llevó a cambios externos, ¿verdad? Entonces, mi modalidad de vida cambió muchísimo y una cosa que yo notaba, que tanta mujer que sufría golpeada, abusada, oía noticias de niñas violadas, y eso, quiera que no, tocaba mi corazón. Y en algún sentido, yo vivía en un ambiente bastante difícil en mi niñez, rodeada de gente con un panorama quizás más difícil a veces que el mío, porque aunque tenían su mamá y su papá, tenían una vida bien complejas, bien complicadas. Entonces yo me acordaba de eso, pero ya viendo a mis compañeras, madres que dejaban solos a sus hijos porque no les alcanzaba para cuidarlos, pero que también venían de estar con una persona y volver con otra y andar con otra, y entonces se hacía un desorden en su familia. Todas estas cosas me tocaban el corazón y yo pensaba, ¿cómo me gustaría ayudar a esta gente? Pero yo no puedo, porque tengo que sostener a mis hijas y todavía a algunos de mis hermanos. Pero ocurrió algo muy interesante. Yo soy una lectora de diario, ¿verdad? Aparte de la Biblia, yo leo biografías, historia, me encanta y desde niña se me educó de esa manera. Y entonces, como me ha gustado tanto leer eso, sabía de panoramas mundiales y sabía también de cosas de la historia y lo que estaba aconteciendo, pero fue tocando mi corazón. Y llegó un momento en que yo a medida que voy viendo la Biblia y ciertos libros, me doy cuenta de la necesidad que hay. Pero, de nuevo, todavía ahí yo no tenía ordenado ese pedacito. Yo decía, pero ¿cómo si yo no puedo dejar de trabajar? Necesito ese salario. Pero Dios hace un impacto en mi corazón en que me muestra que sí se puede. Pero yo oraba, pasé 2 años y medio orando porque cada vez que yo oraba, era como que me ponían en la mente, ora por las niñas violadas, ora por las mujeres abusadas, ora por las mujeres traicionadas, ora por las mujeres que los esposos están en adulterio y ellas sufren.
Y entonces empecé con esa gama a orar y llega un momento en que Dios me muestra que soy la persona indicada para esto que Él quiere que yo haga. Pero fue un proceso de 2 años y medio en el que yo no le encontraba cómo lo voy a hacer. Pero era realmente dar un paso de fe. Pedí Sí. consejo, la Biblia me hablaba mucho acerca de esto y llega un momento en que tuve que tomar una decisión. Y la decisión era renunciar a mi trabajo en casa presidencial para dedicarme a ayudar a mujeres. ¿Y de dónde iba a venir mi sostenimiento? No, era como confía en mí y yo te voy a sostener. Y había tantas promesas, bueno, hay tantas promesas en la Biblia que la gente puede creer que son solamente para el pasado o para esa época. No, son actuales. Entonces llegó un momento en que tomé la decisión. Y dije, está bien, voy a hacerlo. Sinceramente, Fue un salto de fe, realmente. pero les digo con sinceridad, yo lo hago como una broma, pero es casi cierto. A mi Dios, le digo, me tomó dormida, ¿verdad? Porque lo digo así porque era como cuando alguien te enamora de alguien y tú todo lo ves como color de rosa. Y yo iba sintiendo como un amor por todo esto y tomo la decisión de renunciar. Realmente ese momento fue clave porque eh, mis jefes no creían, yo ya estaba en el grupo como asistente del grupo asesor presidencial. Y realmente fue una cosa que a los asesores los dejó sin palabras. Y hasta no quisieron aceptarme la renuncia, sino que me dijeron, te vamos a pagar 6 meses sin que vengas a trabajar con tal de que aceptes algo de aquí porque tú pierdes todo. Y ahí comenzaría una vida de fe, pero así increíble. Hasta el día de hoy, 30 y pico años después, yo puedo decir que ha sido increíble, porque yo no pensé en viajar por el mundo, no, jamás tuve esa ilusión. Yo pensé en ayudar a las mujeres de mi país. Eso es lo que Esa yo fue la pensé. iniciativa, esa fue la semilla que dio fruto a todo este proyecto y a todo lo que has logrado actualmente, Sí, realmente la ahí necesidad de comenzó ayudar. la necesidad de ayudar. Realmente yo descubrí ya en todo este tiempo que yo siempre fui una cuidadora, porque cuidé de mis hermanos. Y realmente los cuidé súper bien, dándoles lo mejor y todo eso. Pero aquí yo me había convertido otra vez en cuidadora. Y es lo que me encanta hacer, cuidar de la gente, cuidar de las mujeres, hasta que las veo bien establecidas, hasta que las veo que han salido de su crisis, hasta que las veo que realmente su panorama ha cambiado. Bueno, actualmente, como soy consejera también, a veces, muchas veces vienen por eso, pero aquí encuentran como el camino, la luz, la seguridad, el establecimiento, la firmeza de construir un mundo totalmente distinto. Y ordenan su vida de una manera que es empezar desde adentro hacia afuera y les cambia el panorama de vida. Yo realmente pensé para El Salvador, Claro. pero Dios me llevó a recorrer el mundo, comenzando por países como primero Centroamérica, de ahí Sudamérica, luego Estados Unidos, México, pero de repente el mundo no ha alcanzado como los musulmanes. Eh, y que realmente hay lugares en esas tierras donde la gente vive en una pobreza increíble. No todos son así, pero viven en una pobreza increíble. Pero yo no sabía que cuando yo iba a dar conferencias, llegaba para dar conferencias, alguien me dijo, en el cierre tuyo, porque en el cierre del primer seminario yo contaba mi testimonio, ahí vas a ver cómo la gente se identifica totalmente con tu historia. Y fue asombroso, porque me estaban traduciendo como en 5 idiomas a la vez.
Y la gente en ese momento que cuento la historia, veía a esas mujeres llorar, veía a esas mujeres de verdad quebrarse, porque se identificaban con lo mismo. O sea que no importa la nacionalidad, el país en el que estés, el contexto social, hay similitudes en cómo viven las mujeres alrededor del mundo. Y vemos de que tienen los mismos problemas y las mismas dificultades a pesar de que vivan en otro continente. Claro que sí, eso fue lo que a mí más me impactó, porque yo pensaba, bueno, esto para El Salvador va a servir, después, para Centroamérica, porque es un concepto errado realmente, porque los sentimientos son iguales en cualquier parte del mundo. Los Claro. problemas hay para todas las personas. Y lo más triste, en todas las edades. Hay niños que sufren, hay adolescentes que sufren, hay ancianos que sufren, hay mujeres que sufren, hay casadas que sufren, hay divorciadas que sufren, hay madres solteras que sufren, hay solteras que sufren, intelectuales o no intelectuales. En Rumanía yo conocí gente que sabía muchos idiomas, que tenía 3 títulos, y cuando me escucharon hablar, recuerdo vívidamente 2 psicólogas, las mejores de una ciudad importante en Rumanía, llegaron a una conferencia y estaban tomando fotos varias personas y ellas aparecen agarradas de las manos llorando. Y entonces al final me dijeron, dinos dónde adquiriste tu doctorado, porque sinceramente necesitamos saber de esa universidad, porque nunca nos han enseñado eso. Y yo no era doctora, pero me recibieron en su oficina y me dijeron, Ana María, es que realmente hablas de la vida como algo maravilloso y no entendemos cómo. Pero realmente, para todos, la vida puede ser maravillosa, con diferentes problemas. No hablo de ausencia de dificultades, no hablo de ausencia de enfermedades, porque incluso una de mis enfermedades últimas, hace 2 años, bueno, en enero va a ser 3 años ya, me operaron de un tumor que me encontraron. Se me sangró la lengua y en 15 días ya estaban operándome y me quitaron un tumor y un pedazo de lengua. Pero eso no me ha detenido. Y el momento fue difícil. Y el momento fue triste, claro que sí. Pero Ujú. tenía alguien real, eterno, que es todopoderoso, de quien agarrarme. Pero además de eso, el equipo de Proyecto Ruth, esto significa restaurando, uniendo y transformando hoy. Eso significan las siglas. El grupo que yo tengo aquí en casa, que vienen los lunes a estudiar conmigo, estas mujeres se convirtieron en mis cuidadoras literales durante casi un mes. Casi se trasladaron totalmente a mi casa. Dormían conmigo, comían conmigo, me traían comida. Bueno, fue una cosa lindísima sentir el cuidado ahora de ellas. Sentirte Y querida y ver el resultado de los frutos que tú sembraste en ellas. sí, mira, es maravilloso. Yo quiero decirles a todos los que están conectados que es maravilloso realmente tener un Dios al cual podemos acudir constantemente. Llegar a tener una fe, no una gran fe, simplemente fe que depende de Dios. Pero por esa misma fe nos dejamos guiar por lo que la palabra establece, ordenamos nuestros pasos y caminamos por la vida. La vida va a traer sus propias dificultades. Y tú lo sabes, Grecia, y creo que todos los que están conectados saben, la vida trae sus dificultades. Las enfermedades llegan a todos, las luchas llegan a todos, las pruebas llegan a todos. Pero cuando tienes de dónde agarrarte, tienes promesas a tu lado, realmente la vida te cambia. Yo creo que los años que estén por venir, no sé cuánto voy a vivir, y aún no sé si esta noche podría morir, pero los años que estén por venir, yo estoy segura que serán buenos en medio de las dificultades.
Y tengo unos deseos grandes de seguir ayudando, de seguir escribiendo para ayudar a otros, de dar seminarios, de dar conferencias. Mis energías no son las mismas que cuando comencé, pero hoy, por ejemplo, estaba pidiendo a Dios, porque voy a dar unas conferencias en Estados Unidos el otro mes, y le estaba diciendo, Señor, dame las energías que necesito, porque estando allá la gente quiere hablar, la gente quiere oír, la gente invita a almorzar, pero lo que quieren es consejería, ¿verdad? Y ya me acostumbré a ese tipo de vida. Entonces, tengo por ejemplo, una enfermedad de base que es el hipotiroidismo, y quiera que no, afecta un poco, pero he aprendido también a vivir con eso. Y a Claro. veces pareciera como si no tengo eso porque ni me acuerdo, ¿verdad? Claro, tomo mi medicamento, no me acuerdo. Me acuesto muy contenta. Me levanto muy temprano a caminar, a hacer ejercicio, y luego comienza mi ritmo de vida, dando consejería. Bueno, últimamente estoy ya en esta semana para enviar el siguiente libro que estoy escribiendo ya a la imprenta y presentarlo, hacer la presentación ya el 27 de Muchas septiembre. felicidades. Sí, Gracias, y se gracias por llama la primicia. y se llama Amor y Gozo en Tiempos Difíciles. Pero que son pasos Excelente. prácticos, hay que dar pasos prácticos en la vida. La gente a veces se vuelve muy religiosa, demasiado dogmática, pero Jesús no enseñó ese evangelio, sino que eso se puede practicar en el día a día. Claro. Y retomando lo del proyecto Ruth, explícanos en qué consiste, cómo surge y cómo inició y actualmente cuántas personas participan en el proyecto. Muy bien, surgió precisamente de eso mismo, cómo puedo ayudar más a las mujeres. Entonces, algunas personas que ya me conocían me dijeron, ¿cuánto vas a abrir el grupo para empezar a quizás a estudiar contigo? Entonces ya le di una fecha, yo ya había empezado a dar seminarios, ya había Ujú. ido a Ecuador. En Ecuador estuve un mes y recuerdo a alguien específicamente, ella una mujer millonaria en Ecuador. eh, Llegó al seminario que yo impartí, me habían invitado un norteamericano con su esposa. Entonces, habían llegado quizás como unas 300 personas, y entre ellas esta millonaria. Y yo me acuerdo que ella me invitó a su casa y dormí una noche ahí. Y me dijo, Ana María, yo voy a la iglesia, yo tengo una Biblia, pero la vida que tú me dices es una vida diferente. Ella padecía de muchísimas enfermedades y tenía situaciones complicadas porque tuvo un marido golpeador, un marido adúltero que constantemente estaba con otras mujeres. Ella era millonaria, tenía, podía viajar bueno, en cada parte del mundo. Ella tenía como reserva en un hotel determinado donde la recibían en la mejor habitación. Pero qué triste, porque se pueden tener millones, Y pero no la ser vida feliz. resulta sin felicidad. Entonces, y tuvimos como mucha relación, tuve con ella. Entonces, empecé a abrir el grupo aquí y empezaron a venir mujeres, y la primera que vino, a la primera que me trajeron casi como una mujer destruida, fue una mujer que había sido misionera en Marruecos, pero hace muchísimos años, en los años donde solo entrar y decir que eras cristiano, te cortaban la Era un cabeza, riesgo. Ujú. te cortaban la cabeza, te desaparecían. Bueno, eso no ha cambiado mucho, pero bueno, antes era peor, porque casi nadie iba a esos lugares. Y a ella me la trajeron porque al final tuvo un divorcio. Esa mujer parecía, ella es más o menos mayor que yo, como 6 años, pero ella parecía una mujer como de 20 años más. Y yo me fui haciendo amiga de ella. Cuando digo amiga, no es una amiga de Facebook, de verdad digo amiga. Estás con ella para todo, en todo, la cuidas, la proteges, pero llega un momento en que la sueltas,
porque tiene que aprender a caminar sola, ¿verdad? No son amistades invasivas, codependientes, ni mucho menos controladoras. Entonces, ella me impulsó muchísimo al verla, porque la veía como una mujer triste, caminaba agachada, bueno, una serie de cosas. Y fui viendo el surgimiento de ella. Y las demás también habían venido por divorcios, por separación, porque tenían un matrimonio conflictivo, y así empezamos. O sea que surgió como un grupo dirigido para mujeres en estado de vulnerabilidad, digámoslo así, que iniciaron como recibiendo consejería, pero que al final se volvió un espacio seguro en donde estas mismas mujeres se apoyaban entre sí para salir adelante. Sí, muy bien. Entonces yo lo que hacía era enseñarles cómo Ok, caminar, enseñarles cómo cambiar internamente, cómo tener una estima equilibrada, porque no es ni ok. superestima ni una baja estima, es una estima equilibrada. Cómo tener un pensamiento correcto, cómo pensar acerca de los demás y de mí misma correctamente. Todo eso era un entorno total. Y luego después de un seminario enseñando a nuestros hijos valores y enseñando a nuestros hijos principios, valores y actitudes. Porque también vi la necesidad de que si la mujer de verdad llegaba a este punto, también debería enseñar un nuevo camino a sus hijos. Cuando digo un nuevo camino, un camino de libertad, a pensar correctamente, a no pensar, ay, voy a estudiar porque si el hombre me deja cuando me case, entonces tengo cómo salir adelante. La estamos preparando para el divorcio y ni siquiera se ha casado. Entonces, todos esos conceptos era cambiarlos. Era cambiar mente apropiada, corazón apropiado y una alma estable. Porque en el alma se centra todo lo del ser humano. Porque es ahí donde se nos dio vida. Entonces, comencé con ella. Bueno, esta casa se quedó pequeña en un momento determinado porque llegaron a estar aquí 55 mujeres que hasta en la Wow. grada se sentaban, en la grada de mi casa para la segunda planta, porque ya no cabían. Y así empezaron a venir también las hijas de estas mujeres que O sea estaban que esto estudiando en la fue una universidad. bolita de nieve que fue creciendo. Pero es precioso porque ahora muchas de ellas se casaron y están en otros países y ellas repiten lo mismo que les enseñé en otros países. Pero fueron mi apoyo en todo sentido estas mujeres, para reír, para llorar. Y aquí, hasta el día de hoy ya vemos como 25, 30, porque ha ido cambiando, porque algunas se fueron del país, porque les salió la residencia en Estados Unidos o sus hijos se las llevaron, pero ha sido como ir ampliando el panorama, ¿verdad? Es más, mi hija menor, que fue tu compañera, y eso es tan lindo, ya no vivía aquí, mi hija mayor se casó, pero no me siento sola. Es que aquí es donde hay que cambiar muchas cosas. Entonces, Claro. gracias a Dios, paso ocupada, pero no es porque paso ocupada que no me siento sola, sino que porque aquí no está el concepto, mi hija no me habla y por qué no me llama y cómo es posible. No, tengo una mentalidad totalmente diferente, pero porque he aprendido que para ser libre hay que tener la mentalidad correcta. Y la que está fuera del país, pues nos hablamos y todo, yo estoy gozosa de su progreso, pero quiero que también ella viva una vida libre. Y así la ha vivido, gracias a Dios, con sus propios defectos y virtudes, porque todos los tenemos. Entonces, sí se amplió, cada vez ha sido como decir, más grande el panorama. He aconsejado gente en países, bueno, en muchos países. Esta gente a veces se ha conectado por internet también después. Actualmente estoy aconsejando entre las que estoy ayudando a una que fue candidata a vicepresidenta en un país. Y me dice Wow. Ana María, ella es una mujer preparadísima, pero me dice Ana María, yo tenía la vida deshecha, yo tenía la vida complicada. Entonces, creo que una de las cosas más lindas en la vida es vivir internamente, libre del pasado,
haberlo limpiado correctamente, con un presente seguro, a pesar de las dificultades personales, familiares, del país y del mundo, y pensar en un futuro prometedor. Tengo 68 años, pero una gana de vivir y de ayudar, que digo, Señor, me siento como de De 30. 20. Qué excelente. A ver, bueno, em, quería continuar con la parte de cómo fue que te inspiraste, porque ya nos hablaste un poco acerca de tu proyecto. También tú escribiste varios libros. La mesa está servida, también renueva tus ilusiones. ¿Cómo inicia este proceso en qué te inspiraste para poder escribir? Bueno, yo no sabía que era escritora, ¿verdad? No, o sea, eso ni pensarlo. Claro, en Casa Presidencial, pues yo me movía en redacción y todo ese tipo de cosas porque había que preparar al presidente todas estas cosas para senadores, para presidentes de otros países y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, pero todo eso me había venido preparando sin que yo me diera cuenta. Llega un momento en que yo había estado escribiendo acerca de todo lo que yo había vivido, pero como, no voy a decir como un desahogo, sino porque me gustaba escribir. Entonces, en páginas de papel yo iba recordando todo lo que me había pasado desde niña y lo iba engrapando. Y después lo pasé, y ni tenía computadora, y después lo pasé a computadora. Una amiga me ayudó. Y entonces, cuando ya lo tenía así, alguien me llamó porque me querían entrevistar y se dieron cuenta de lo que yo había renunciado a mi trabajo y me querían entrevistar. Entonces, en un canal de televisión me entrevistaron. Pero alguien que vio ese canal me dijo que quería una entrevista conmigo y fui. Y entonces eran de una imprenta que tenía un colegio cristiano. Y entonces me dijo, que queremos saber cuáles son. Usted dijo que sus planes futuros, pero cuando yo dije planes futuros, era para cuando mis hijas ya se graduaran. O sea, Muy quizás a dentro de futuro. 15 años. Yo dije en un tiempo largo. Entonces yo dije, quiero crear un seminario para mujeres y quiero también escribir para mujeres. Entonces me dijo esta persona, bueno, nosotros podemos apoyarla y me dijeron que me podían apoyar en todo esto. Pero alguien también me dijo, si quiere le reviso yo su libro. No es escritor, pero me dijo, yo sé un poquito de esto, así que si quiere se lo reviso. Pero esta persona nunca me revisaba el libro, entonces, eh, pero yo no estaba pensando realmente En publicarlo. en publicarlo, en un editorial, Ujú. no. Yo estaba pensando, más que todo, en tenerlo para mí. Y entonces me dijo, yo quiero decirle que no le he podido entregar el libro porque si lo que usted escribe es cierto, esto a mí me ha hecho llorar, me dijo ese hombre. Esto a mí, hasta creo que son mentiras lo que he escrito. No, no son mentiras. Entonces me dijo, pero mire, hay una feria en Estados Unidos que se llama Expolit, donde usted puede llevarlo, me dijo. Y yo, no sé qué me está diciendo. Pero este hombre de la imprenta me dijo, ¿y, ¿y usted cuándo quiere terminar el libro? Pues no sé, le dije yo, porque, mire, me dice, porque ya el otro mes, que es el Día de la Madre, podría sacarlo y se le ayudamos. Creo que no, le dije. ¿Y cuántas páginas tiene? Me dijo. Pues creo que va a tener como 175. Es que es un libro de verdad, me dijo. Pues no sé cuál es el de mentiras, le dije yo. Porque realmente, para ver como un chiste, no entiendo qué me está diciendo. Entonces me dijo, mire, hay un Nespoliti, también me contó. Al final, alguien me regaló el pasaje, yo tengo unos familiares en Miami, me fui y ahí era una feria que yo me asusté, porque era una feria de gente que tenía una trascendencia de escritor ya de años, gente como John McDowell, Neil Anderson, mundialmente conocidos, y yo, ¿y qué hago aquí?
pero yo llevaba un disquete y llevaba 2 capítulos impresos. Entonces, varias gente que me conocía me dijo, pero mire, no le vaya a dar a CLIE, que es la de España, esto, porque ellos inmediatamente la van a rechazar. Dese la otra editorial de menos rango. Y yo, y fue como una afirmación interna de Dios. Yo te he abierto la puerta, pero yo no entendía ni por qué. Solo entendí eso. Y tienes que dar un paso de fe. Entonces recuerdo que me le acerqué al de la editorial de CLIE, a varias editoriales, pero con CLIE, que se notaba la diferencia entre todas las editoriales ahí y la de ellos, porque es una editorial española que tenía en ese tiempo como 90 años de ser la mejor editorial en ese campo. Era una gente con un aparataje de escritores, de redactores, de todo eso. Y son de los que realmente te revisan las comas, los puntos y todo. Y yo que ni sabía, o sea, yo aquí estaba obedeciendo a Nunca, Dios. nunca fuiste como consciente de la magnitud de lo que estaba pasando. Ni siquiera una ilusión. Simplemente obedecí, fui y dije, bueno, Señor, yo voy a obedecer. ¿Querés que este libro lo entreguen, que no se publique? Está bien. Y entonces se fueron los de la feria y a los 3 meses me escribieron un correo y me pusieron, Ana María, hemos leído los 2 capítulos de tu obra. Creemos que sería de muchísima bendición para miles de mujeres en el mundo y creemos que tu escrito está muy bien redactado. Necesitamos que nos mandes todos los restantes capítulos. Los envié. Me mandaron otro correo diciéndome que no le iban a cambiar ni una coma, ni una tilde, ni un versículo, porque todo estaba bien escrito, que O había sea, pasado por sin la revisión. experiencia, Mira, sin una cosa, antecedente de nada. nada. Y ellos le hicieron la portada, después hicimos otro tiraje aquí con otra portada, pero ellos hicieron la portada, ellos lo enviaron por todo el mundo, ellos me dijeron, permítanos que usted sea parte de los escritores de CLIE, yo aparezco en la página de CLIE, pero a mí, sinceramente, eso no significó como un cambio en mí. Sigo siendo la misma mujer antes de escribir ese libro, porque entendí que era eh, un talento que Dios me había dado y que era realmente para ayudar a otros, no para envanecerme ni enorgullecerme, Un instrumento porque más que tenías para ofrecer a las demás solamente era personas. eso. Y bueno, en ese momento, cuando se supo en El Salvador, porque eso se publicó en España, se supo en El Salvador las entrevistas de canales de televisión, entrevistas de periódicos, me sacaron en periódicos y todo eso, pero yo había entendido que era la misericordia de Dios para tanta mujer que sufre. Y es así como ese libro se editó en España y fue enviado por todo el mundo. Esto se han hecho varias ediciones, porque ellos lo único que hicieron fue, me dijeron que si solamente me podían dar unas cuantas regalías, por decirlo así. Yo no estaba interesada en dinero, y no porque sea millonaria, sino porque yo decía, ¿cómo No me era la voy a intención. Ajá, para mí era un beneficio para los demás. Y lo sigue siendo. A veces hay gente así, aquí un millonario en el país que ni lo conozco. Él dijo que se impriman 500 libros para que ella los regale. Y así se imprimió y lo regalamos. Y así ha sido, ¿verdad? Luego surgió la idea de ayudar también a que la gente establezca alegría, gozo y reposo en su vida. Y tampoco era un libro el que llevé a escribir, pero al final terminó siendo también un libro de 300 y pico de páginas, que ha Y ahora servido. nos falta el siguiente. Y el siguiente fue Caminando por la Ruta Segura.
y ahora falta el siguiente. Pero todos estos libros han viajado por el mundo no porque yo los haya enviado, sino porque la gente los ha comprado y los ha enviado. Y llegó a ser tal herramienta para mujeres y aún para hombres, porque fue interesante en un lugar de un pueblo musulmán, de un país musulmán, había una academia de idiomas y enseñaban español. Entonces los profesores decidieron usar como libro de texto de español el libro Renueva tus ilusiones. Así es que simplemente he hecho como, esto va a ayudar a la gente. Con esto voy a poder ayudar a más personas, aunque no las tenga aquí presentes. Y ha sido así. Ha sido una Ok. bendición. ¿Cuál es el impacto que tú esperas que tengan estos libros en la vida de las personas que los leen? El impacto que deseo que tengan primero, si no caminan con Dios, que empiecen a caminar con Dios. No con una religión, con Dios. Ese es el primer impacto. El segundo, que aprendan a vivir una vida libre de heridas del pasado, porque la mayoría de ellos habla mucho de eso. Libres de las heridas del pasado, que pongan conceptos claros en su alma, en su mente, en su corazón y en su diario vivir. Y tercero, que se desafíen a no simplemente ver un futuro que voy a llegar a los 60 años y a saber cómo le voy a hacer. No, no. Hay tanto por hacer, hay tanto por ayudar y en alguna medida varias personas alrededor del mundo que han leído a esto se han impulsado para ayudar a mujeres. Y en eso quiero detenerme, porque creo que hay mucho prejuicio de la sociedad, no solo con las mujeres, sino que en realidad con el envejecimiento. Entonces, ¿qué opinas respecto a la percepción social que existe sobre que la edad avanzada es una etapa limitante o en la que ya se terminó el proceso de vida de las personas? Pues no se termina hasta que se termina, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque creo que vivimos en una época bastante buena. Si la comparamos a la época, por ejemplo, del Renacimiento, si la comparamos allá por Napoleón Bonaparte, donde no habían vacunas, no había penicilina en muchas épocas anteriores y habían enfermedades, habían también pandemias. Bueno, por ese lado, en cuanto a la salud, porque si nos cuidamos y aún con enfermedades de base, realmente nos cuidamos, creo que nuestra vida no va a ser postradas en una cama. Pero quiero aclarar algo muy importante. Aún postrada en una cama, puedes ayudar a otros. Y Puedes este tener un propósito. fue el caso de Corrie ten Boom, una mujer que estuvo prisionera en los campos de concentración en la Alemania, estuvo en el de Ravensbrück y esta mujer por un milagro salió libre y a los 60 años ella comenzó su ministerio. A los 60 años viajó por 72 naciones ayudando con el perdón, porque era tan difícil aquella época. Y esta mujer le dio apoplejía y estuvo en cama. Pero allí, en esa cama, aunque muchas veces sin hablar, Dios la usó maravillosamente para gente que llegaba a verla. Entonces, aún postrados. Además, aún con limitantes físicas, Ron Heggie, Johnny Erickson Tada, y hay varios, que quedaron cuadraplégicos y que han hecho fundaciones, que siguen vivos, que no puede, bueno, Ron Heggie solo mueve de aquí para arriba, todo lo demás no lo puede mover. Está casado con una mujer que no es minusválida y tiene una hija y tienen una fundación. Se puede. Es que aquí hay que cambiar. Aquí. Primero hay que sanar aquí y hay que cambiar aquí. Si logramos eso, la vida va a parecer diferente. Ya no voy a pensar,
a saber cómo me va a ir cuando envejezca. O yo de cáncer quizás voy a morir, y que ya le dijo el médico que le quedan pocos días de vida. No, pero yo me imagino, ¿verdad? Entonces, podemos seguir adelante. La gente te puede estereotipar. El punto es que yo quite eso de mi mente, me quite viñetas, me quite ideas. No, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Y si además de esto, yo puedo, vaya, supón que no eres escritora, quizás no puedes ser conferencista, a lo mejor, pero te puedes unir a un grupo de amigas a las que les puedes ayudar cuando tú salgas de esto, les puedes ayudar a un grupo de amigas y ahí estás como de alguna manera cuidadora del alma. Es que esas cosas te dan vida. El ayudar a Así otros. que la edad creo que no es una limitante. ¿Qué consejo le darías a una mujer joven que se siente perdida o desanimada, que no encuentra un propósito de vida? Bueno, no te voy a decir ven a Proyecto Ruth, pero si estás en este país, pues con gusto, ¿verdad? Y si te quieres conectar del otro lado del mundo, también se puede. Pero yo diría que primero busques consejo de alguien que te pueda dirigir adecuadamente, ¿verdad? Porque no se trata de hazle al que te hizo daño lo mismo que te hizo a ti. Y ahí perdemos. Es sana tu corazón, sana tu alma y todo eso es un proceso. Es más, ¿cómo se llama esta mujer? De apellido Eger. Esta mujer fue prisionera en los campos de concentración también. Tiene como 95 años, sin cálculo bien. Su primer libro lo escribió como a los 85, creo. Vive en Estados Unidos. Es psicóloga y creo que psiquiatra a la vez. Y siendo una profesional casada con hijos, ella no era libre. Y llegó al punto, ya casada y con hijos grandes, que tuvo que, ya mayores, que se tuvo que dar cuenta que ella no era libre y que por eso vivía como una amargura interna. Debido a que ella hizo como una tesis basada en una línea, quien le ayudó con esta tesis fue Víctor Frank, otro, un neurólogo, médico neurólogo, y creo que también psiquiatra en el tiempo de la Alemania nazi, un hombre preparadísimo que fue llevado a los campos de concentración también. Él escribió La vida en busca de sentido. Entonces, le ayudó a esta mujer y esta mujer escribió su primer libro que se llama La bailarina de Auschwitz, donde ahí ella cuenta su proceso, cuenta su sanidad y cuenta cómo ayuda. Son 3 fases las que ella introduce en el libro de una manera muy preciosa. Entonces, yo diría, busca consejo. ¿Para qué? Para que vean cómo está tu vida, hagan un mapa conceptual de lo que te está pasando y de ahí te redirijan cómo debe ser tu caminar si quieres salir de ese panorama tan difícil. Excelente. Ya para ir finalizando, ¿qué sueña Ana María aún con lograr o qué todavía área te queda por explorar en esta etapa de tu vida? Bueno, uno de mis sueños es poder seguir haciendo lo que hago hasta el final de mis días. Ok. Si Dios me lo permite, seguir escribiendo. Ya tengo que, a partir quizás de en 5 días, yo voy a continuar con una biografía de un español que estoy escribiendo, que se me pidió que escribiera la biografía de este español. Ya tengo todo como listo, es para empezar la revisión. Y es un desafío para mí. Este hombre tiene 80 años,
llevarle a España 100 libros regalados de él, para él. Se va a hacer allá la presentación y yo voy a donar todos mis derechos para que él pueda seguir publicando ese libro. Y es mi sueño también poder llegar a donde Dios me quiere llevar. Porque hay tanto por hacer, pero aquí en este país, bendito sea Dios, yo he estado con jóvenes, con adultos, con madres solteras, he estado en diferentes medios, en diferentes contextos sociales, en escuelas, en colegios, para ayudar a jóvenes, a niños. Y ha sido un desafío, pero todo lo que pueda hacer antes de que Dios me lleve, yo quiero seguirlo haciendo. Y una de las cosas que más me gusta, pero que más me gusta, porque de verdad esto quizás es el punto fuerte que Dios ha puesto en mí, es cuando estoy ayudando a alguien en el día a día, personalmente. Hay gente con la que me he tomado un año, pero poder convivir, que no me vean solo como la consejera o como la conferencista, sino como Ana María, y que puedan ir viendo cómo la vida se puede desarrollar bien. Entonces, eso quizás es uno de mis grandes sueños. Y como te digo, seguir escribiendo, ¿verdad? Porque esto ha traído muchísima bendición y ya tengo otro tengo que revisar que se llama determinación. Entonces, todavía tengo mucho en el tintero hasta que Muchos proyectos por venir, muchos proyectos excelente. por hacer. Bueno, ¿hay alguna frase o algún versículo que te guíe en tu día a día que quieras compartir con nosotros? Sí, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hay una frase que les quiero dejar. La libertad que Dios te da es para siempre y puedes vivir libre constantemente. Muchas gracias. Y ya por último, para cerrar, si tu vida fuera un libro, ¿qué título tendría el capítulo actual que estás viviendo? Creo que le pondría viviendo realizada y con ánimo. Eso es lo que le pondría. Viviendo realizada y con ánimo. Excelente. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias por compartir un poco de tu tiempo, de tu sabiduría, de tu experiencia de vida con nosotros. Estoy segura de que tu vivencia va a llegar a tocar corazones y va a mostrar que no importa la edad que tengamos, si tenemos un propósito claro, podemos cumplirlo para ayudar siempre a los demás. Así que te agradezco infinitamente todo lo que has compartido con nosotros en Voces de la Experiencia. Muchas gracias. Mucho gusto. Un saludo a todos.